Comisiones económicas aprueban en primer debate proyecto de presupuesto para 2026. Se acuerda un recorte de 10 billones de pesos frente a la propuesta inicial del gobierno. Presupuesto quedaría en 547 billones de pesos. Sectores económicos sostienen que el recorte es insuficiente y obliga al gobierno a mayores recortes del gasto. JEP urge por recursos para ejecutar condenas de militares y exguerrilleros. Centro del país en riesgo de apagón por bloqueos en hidroeléctrica El Guavio. Estados Unidos responde a polémico discurso de Gustavo Petro ante la ONU. Respalda operaciones contra narcotráfico en el Caribe. Capturan a 2 militares y una falsa policía por filtrar información secreta sobre el Tren de Aragua. Andrea Echeverry debuta en la Feria Internacional de Arte de Bogotá Árbol. Los detalles en las noticias del entretenimiento. En el primer gran pulso sobre el presupuesto nacional de 2026 al gobierno del presidente Gustavo Petro no le fue muy bien. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso hundieron la propuesta oficial que proponía un gasto de 557 billones de pesos. La jornada de las comisiones económicas conjuntas inició con la ponencia original del gobierno por 557 billones de pesos. Sin embargo, fue negada, mientras que la propuesta alternativa de la representante Olga Lucía Velázquez por 546.9 billones fue la acogida por la mayoría de los congresistas, contando además con el aval del Ministerio de Hacienda. Las modificaciones que hemos hecho han sido consensuadas con el Congreso. El gobierno ha estimulado que ese espacio de consenso se diera. Lo hemos coordinado con el presidente Gustavo Petro. Esta ponencia eliminó 8 artículos del proyecto original, los considerados no viables por algunos parlamentarios. Se eliminaron los artículos que tenían que ver con el FONPEP, es decir, con el Fondo de Pensiones Territoriales. ¿Por qué? Porque existe una ley que es la 2468, ley que salió este año, y lo que traía el proyecto de presupuesto era ir en contra de algunos artículos que ya se habían aprobado en la 2468. Sin embargo, desde la oposición no todos apoyaron la ponencia. A su vez, aseguraron que votarán no a la reforma tributaria. Seguimos en la discusión en las plenarias y nos vemos en la reforma tributaria, y Efraín Cepeda la va a votar negativamente porque todo es para gastos de funcionamiento. Nosotros votamos que no porque era un pésimo presupuesto que no correspondía a la realidad, que no hace esfuerzo en los gastos. Este presupuesto no está haciendo ningún ahorro. El ahorro que supuestamente hicieron es no pagar el próximo año las demandas del Estado. El siguiente paso es su aprobación en las plenarias de Cámara y Senado. Por su parte, el presidente de la Cámara ha sugerido sesionar en la semana de receso. Esperamos que lo más pronto posible los ponentes puedan colocarse de acuerdo para radicar esa ponencia y que nosotros lo agendemos muy rápido. Cumplido con su primer debate, consolidando 90 artículos y un recorte de 10 billones de pesos, el proyecto de presupuesto deberá enfrentarse a una segunda discusión. Además, los congresistas discutir y definir si aprueban o no la reforma tributaria, que ahora estaría por 16 billones. Entre tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, exigió al gobierno nacional por medio de una carta enviada en las últimas horas que se garanticen los recursos para cumplir con las condenas en contra de los integrantes de las FARC y militares. La Jurisdicción Especial para la Paz envió la comunicación al presidente Gustavo Petro y al Congreso, advirtiendo que no hay recursos para atender las sentencias restaurativas para las víctimas. Precisamente este mes la JEP dio a conocer las primeras sentencias en el alto tribunal en contra del exsecretariado de las FARC por secuestros y en contra de 12 militares por falsos positivos. La JEP informa que el monto requerido para la implementación de los 2 primeros proyectos que conforman esa fase inicial de cumplimiento de las primeras sanciones propias impuestas en estas sentencias es de 121.858 millones de pesos. La Jurisdicción de Paz señala que por el momento solo se han destinado por el Ministerio de Hacienda 20.000 millones de pesos, los cuales no serían suficientes para financiar los proyectos. En tal sentido, se ha mantenido el diálogo y los esfuerzos conjuntos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para analizar la posible normatividad que asegure la priorización de recursos. Al respecto, el Procurador General señaló que hizo falta planeación e incluso la Procuraduría había advertido la situación.
Hubiera sido preferible que se hubieran preparado desde antes, como lo solicitó la propia Procuraduría Delegada ante la JEP, que no se advirtió que no había ni los proyectos ni los recursos. Ojalá pues los recursos se provean rápidamente para que el ejercicio de esta justicia especial vaya hasta el final como se previó cuando se hizo el acuerdo de paz. La JEP señala además que el Ministerio de Justicia no ha tramitado un decreto que establece la prioridad de los recursos para la jurisdicción de paz. Los gremios del país reaccionaron frente a la decisión de las comisiones económicas del Congreso sobre el presupuesto nacional de 2026. Sectores económicos se pronunciaron sobre la aprobación del presupuesto del próximo año en primer debate. Se destaca la labor de las comisiones económicas, pero sostienen que el recorte no será suficiente para las necesidades de financiamiento que tiene el país. Esta es una decisión que es insuficiente respecto de la desfinanciación que tiene el presupuesto nacional, que es del orden de 55 billones de pesos. También consideró que el Congreso ahora tiene que exigir al gobierno un recorte al gasto y no avalar la reforma tributaria. Seguir exigiéndole al gobierno nacional un recorte de gasto público, recorte en derroche, en funcionamiento, por cuanto este monto de presupuesto está desfinanciado, como ya lo señalé, en por lo menos 55 billones de pesos. El paso a seguir es por lo menos eliminar la ley de financiamiento o reforma tributaria que no se compadece con las necesidades del país y que iría en contravía de la reactivación económica y del desarrollo productivo del país. El gobierno también debe dar mensajes de confianza a los mercados financieros. Necesitamos mayor transparencia fiscal, necesitamos mayor eficacia en la inversión del gobierno y necesitamos una política fiscal que genere las expectativas de crecimiento para el país. El proyecto del presupuesto pasa a la discusión de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Polémicas han sido las declaraciones del ministro del Interior Armando Benedetti, quien afirmó, abro comillas, sí o sí va la constituyente. El ministro del Interior Armando Benedetti ratificó que la propuesta de una asamblea constituyente sigue en pie y que el proceso ya comenzó con la creación de comités en todo el país para recoger firmas de respaldo a la iniciativa. Recuerde usted que esto va a ser por iniciativa popular, es salir a buscar los comités y los grupos para recoger las firmas, para presentarlas. Yo no recuerdo la cifra ahora, pero son 2 millones algo que se necesitan para presentarla de forma popular, pero la idea es llegar o pasar los 10 millones de firmas para que tenga una contundencia muy fuerte. Benedetti aclaró que en caso de prosperar, la propuesta se proyecta para el próximo Congreso y siguiente gobierno como un mecanismo para medir la voluntad popular frente a la necesidad de una nueva constitución. Con esto, el ministro buscó dejar claro que la iniciativa no tendría impacto inmediato en la actual administración, sino que abriría la puerta a un debate político de mayor alcance. El procurador general Gregorio Alhaj le hizo un llamado al Congreso para que garantice la financiación de las elecciones de 2026. El jefe del Ministerio Público señaló que es clave que el Congreso incluya en las partidas del presupuesto general de la Nación los recursos para atender las elecciones de 2026. Por eso acudirá ante las comisiones económicas para garantizar la financiación electoral. Que en la aprobación del presupuesto 26 se incluyan unas partidas que son cada 4 años para el proceso electoral, para poder darle legitimidad y cubrimiento legal a lo que se produzca en elecciones. No sabemos si se va a expedir el presupuesto por ley de la República como corresponde o si no va a haber aprobación de alguna de las comisiones terceras o cuartas y tocaría que el presidente entonces lo expida como el año pasado por un decreto presidencial. Según las dos circunstancias sabremos si contamos o no con los recursos. Sobre la posibilidad de una constituyente, el procurador señaló que la propuesta no contaría con la viabilidad para ser avalada por el Congreso. Cualquier anuncio de constituyente no debe alarmar a nadie, eso es un tema que la academia se ocupa de él, que los partidos políticos hablan de eso mismo, los dirigentes nacionales también proponen cosas. Ahora bien, toda reforma de la Constitución tiene que pasar primero por el Congreso de la República, de manera que si hacemos una medición de tiempos, de aquí a junio del año entrante no alcanza a hacerse ningún tipo de modificación. El procurador señaló que se garantizará que no se modifique el calendario electoral de 2026. Ante las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, ante la ONU en Nueva York, Estados Unidos le respondió. Dice que defiende las operaciones que se están llevando en contra del narcotráfico en el Caribe.
Estados Unidos reaccionó al discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Departamento de Estado dijo que las acciones de su delegación hablan por sí mismas, en referencia a la salida del recinto durante la intervención del mandatario colombiano. En paralelo, señaló que Washington está enfocado en la acción y que seguirán usando su fuerza para contrarrestar a grupos narcoterroristas en la región, al responder a los señalamientos de Gustavo Petro sobre operaciones contra lanchas en el Caribe. Petro pidió ante las Naciones Unidas abrir una investigación contra el presidente Donald Trump por autorizar ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico y cuestionó el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Continúa la agenda del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy planteó la necesidad de un ejército para salvar el mundo. El presidente Gustavo Petro aseguró en el marco de las Naciones Unidas que Indonesia fue el primer país en responder afirmativamente a su propuesta de crear un ejército para la salvación del mundo. La iniciativa planteada por el mandatario colombiano busca articular fuerzas internacionales para enfrentar las amenazas globales como la crisis climática y la violencia bélica. Por eso yo propuse un ejército de la salvación del mundo, pero hasta ahora Indonesia ha respondido con un sí. Importante, de eso también tenemos que hablar, porque aprendí en mi juventud que no solo con palabras. Durante su intervención, Petro destacó que la propuesta no es solo un llamado a la acción simbólica, sino un intento por generar compromisos concretos entre los estados para garantizar la supervivencia del planeta. El mandatario aprovechó además para enviar un guiño a los líderes como Pedro Sánchez, presidente de España, y Gabriel Boric, presidente de Chile, con quienes ha compartido posturas en defensa del multilateralismo. Y es que llueven críticas desde diferentes sectores políticos por las declaraciones ante la ONU del presidente Gustavo Petro. Algunos lo apoyan, en especial su bancada, pero la mayoría han rechazado lo que dijo en contra de Estados Unidos. La intervención del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas generó fuertes críticas. La precandidata y senadora María Fernanda Cabal cuestionó sus acciones frente a la política de drogas y la situación de orden público en el país. Colombia hoy es el mayor exportador de droga, 70 billones al año, más que el presupuesto de la fuerza pública. ¿Por qué no le cuenta al país que su paz total es un fracaso absoluto? Además, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, señaló que el mandatario no habló como un jefe de Estado. El presidente Petro no habló como un jefe de Estado, ni siquiera llevaba la bandera de Colombia en su camisa. La presidencia solo le interesa como podium, como plataforma para repetir su discurso apocalíptico, denunciar la codicia universal y lanzar un llamado insulso a una revolución global. Por su parte, el precandidato y senador Iván Cepeda calificó como trascendental el discurso del presidente. Fue un discurso firme, valiente y profundamente comprometido con la justicia global, en el que el presidente Petro habló con dignidad y sin eufemismos ante los gobiernos del mundo. En su intervención, el presidente denunció el genocidio en Gaza y lanzó fuertes críticas a Donald Trump, abriendo un debate en el ambiente político. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó frente al discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU. Aseguró que Gustavo Petro actúa más como embajador y vocero de la narcodictadura de su aliado Nicolás Maduro y sus estructuras criminales que como el representante de millones de colombianos. Cierro comillas. A través de su cuenta en X, el gobernador de Antioquia lanzó fuertes afirmaciones contra el presidente Gustavo Petro tras su discurso en la ONU. Usted, Gustavo Petro, actúa ante el mundo más como embajador y vocero de la narcodictadura de su aliado Maduro y sus estructuras criminales que como el representante de millones de colombianos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también reaccionó. Petro está del lado de Maduro. Petro está del lado de la presidencia del FARC. Petro está del lado del ELN. Las declaraciones fueron entregadas durante la entrega de una cancha sintética en el barrio El Progreso de Medellín. Contradice el ministro de Defensa Nacional Pedro Sánchez al presidente de la República Gustavo Petro. El mandatario dijo ayer ante la ONU que el Tren de Aragua, que tiene injerencia en Venezuela y Colombia, no era una organización criminal sino delincuencial. Hoy el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, dice que el Tren de Aragua es un peligro para los colombianos. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda. Luego de que la afirmación del presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas causara debate, el ministro de Defensa aclaró la posición del Estado frente a la organización criminal. Concluimos que
grupos armados organizados, es decir, que tiene una capacidad de daño muy fuerte y que debe ser combatido con toda la capacidad militar y policial. Está el cartel del Clan del Golfo, el cartel del ELN y el cartel de las disidencias. Pese a esto, el ministro no dudó en asegurar que el Tren de Aragua representa una amenaza para el país. Pero es una amenaza, obviamente, para los colombianos y por ende hace parte del crimen organizado transnacional que debe ser combatido con cooperación internacional. La fractura de visiones sobre un mismo grupo criminal como el Tren de Aragua plantea un interrogante sobre la estrategia del país para combatir este tipo de fenómenos. La policía capturó a 2 militares y una falsa policía que filtraban información de inteligencia sobre el Tren de Aragua. Un mayor, un sargento y una falsa policía fueron detenidos por participar en un plan para obtener información reservada sobre la banda criminal del Tren de Aragua. Los 2 uniformados hacían parte del tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro. Estas personas hacían presentar a una particular como integrante de la fuerza pública, en este caso como miembro en grado de capitán, quien ingresó en 36 oportunidades a las instalaciones del Ejército, a reuniones de carácter confidencial de inteligencia, y con esas reuniones logró información destinada a la realización de allanamientos que impactaban el Tren de Aragua. La Fiscalía estableció que los uniformados, pese a que hacían parte del tercer anillo de protección del presidente, al parecer no lograron obtener información sobre el primer mandatario. Pero no tenemos una información concreta de cuánta información pudo haber obtenido respecto a ese esquema de seguridad. Los 3 detenidos responderán por delitos como concierto para delinquir, entre otros cargos. Tras estas capturas, la de los 2 militares activos y una falsa policía, el ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez, aseguró que a pesar de las irregularidades no se encontró evidencia de que estos fueran a atentar en contra del presidente Gustavo Petro. Luego de que la Fiscalía desmantelara una red de infiltrados que accedía a la seguridad del presidente Petro, el ministro de Defensa aclaró que la seguridad del mandatario no fue vulnerada. Se investigó y llevó a la captura de unos militares y también de una persona que se hacía pasar por policía. Aquí el mensaje es contundente. No está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República. Anunció que los capturados no hacían parte del círculo de seguridad más cercano al presidente y que no se encontró un plan para atentar contra su vida. Lo que encontramos ahí es que hay irregularidades que no iban a atentar contra el señor presidente de la República. Pese a las declaraciones del ministro, se mantiene el debate y los cuestionamientos sobre los fallos de seguridad de la inteligencia militar y los filtros en las altas esferas del gobierno. El presidente Gustavo Petro advirtió que no hay recursos para recuperar la vía al llano y restablecer el tránsito. Fedetranscarga asegura que las pérdidas oscilan entre los 1.200 y los 1.500 millones de pesos. La crisis por el cierre de la vía al llano continúa generando un fuerte impacto económico en el país. El gremio transportador asegura que cuenta con pérdidas diarias que superan los 1.000 millones de pesos. Hoy estamos hablando que las pérdidas están determinadas entre 1.200 y 1.500 millones de pesos. Cuando hablábamos nosotros que en esta ruta diariamente se movían 3.100 camiones alrededor de los mismos, hoy se está moviendo solamente el 30% por la estrechez del paso provisional. El sector del comercio de materiales de construcción también se pronunció, alertando que las demoras en el tránsito de esta mercancía está afectando toda su cadena económica. Diariamente se pueden transportar hasta 20.000 toneladas de estos insumos. 1.500 millones de pesos diarios deja de recibir el encadenamiento por el cierre y la no entrada de estos materiales. En medio de esta crisis, el presidente Gustavo Petro advirtió que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios. No tenemos el dinero hoy para arreglar la carretera al llano. Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesitan para allá. El manifestar que no tenemos una fecha cierta y que adicionalmente no existen los recursos para superar la emergencia no es la respuesta que espera el país. La incertidumbre sigue creciendo para transportadores, comerciantes y viajeros. En el Congreso de la República, en segundo debate, se aprobó un proyecto de ley que busca aumentar la financiación para las universidades públicas de Colombia. Avanzó en segundo debate un proyecto de ley que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1922 para darle más recursos a las universidades públicas, creando un nuevo modelo financiero.
1. Cambiar la fórmula de cálculo de la base presupuestal a través de la cual se actualiza para que ya no crezca con el ritmo de la inflación, sino con el ritmo del ICES, el Índice de Costos de Educación Superior. 2. Crear una base presupuestal para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que al día de hoy dependen de los recursos de las asambleas departamentales y de los consejos municipales. Necesitamos que el gobierno nacional las apoye también. El ministro de Educación aseguró que con la voluntad del Congreso se abre la puerta para mejorar la financiación de la universidad pública. El déficit de la financiación de la universidad pública empieza a cerrarse gracias a la voluntad de este Congreso de la República con el paso agigantado que hemos dado en la aprobación de este proyecto de ley. Con la aprobación de la plenaria del Senado, a esta iniciativa le restan 2 debates que seguirán su curso en la Cámara de Representantes. En un intento por romper la dependencia del ejército del armamento extranjero, Indumil presentó el primer fusil 100% colombiano. Pero ¿estará la industria de las armas en Colombia lista para producir 400.000 fusiles en 5 años, que es lo que necesita el país? Luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara frenar toda relación armamentista con Israel, Colombia presentó el nuevo fusil Indumil que reemplazará al Galil fabricado por Israel. El ministro de Defensa reveló detalles de esta nueva arma. Es dotar con nuestro propio fusil colombiano a nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, pero también exportarlo a otros países. 15% más liviano. Calculamos que sea un 25% más económico que el fusil que tenemos Galil y por ende da no solamente una competitividad en el mercado, sino que también una capacidad de respuesta más adecuada para los requerimientos que tenemos aquí en Colombia. Cada unidad tendrá un costo de 4,3 millones de pesos y pasado el periodo de prueba que anuncia el ministro de Defensa, se espera que en 5 años se dé la transición total de los 400.000 fusiles que requeriría el sector defensa. Este es el fusil Indumil 100% colombiano con el que el gobierno busca reemplazar al fusil Galil fabricado en Israel. Este fusil entrará en pruebas hasta julio del 2026 y se espera que cada año se fabriquen 80.000 fusiles para que en 5 años se fabriquen los 400.000 que requiere el sector defensa para hacer la transición completa. La pregunta es si Indumil está realmente preparado para esta transición. Bogotá. Los colaboradores de la Universidad Nacional que trabajan en el área de seguridad insisten en que no tienen las condiciones para poder ejercer sus labores. Por eso piden ayuda a las autoridades externas frente al silencio de las directivas universitarias. Lo que comenzó como un acto vandálico durante la tarde de este martes con la quema de 2 motocicletas en el campus de la Universidad Nacional se ha convertido en un fuerte llamado de alerta por parte de la División de Vigilancia y Seguridad de esta institución. Desde la división, los trabajadores denunciaron que las condiciones en las que desempeñan su labor son cada vez más peligrosas. No somos el blanco en estos momentos, porque están convocando masas sonadas contra la vigilancia y hasta ahora no se han pronunciado. Están convocando para el día jueves, o sea, para el día de mañana, una sonada más para vigilancia. Estamos a la espera a ver qué va a pasar. También están convocando posiblemente que el sábado quieren venir nuevamente a hacer más agresiones hacia vigilancia. Esta situación, según los guardas, los convierte en blanco directo de agresiones y dificulta el control de ingreso de personas externas que aseguran ingresan de manera reiterada sin ningún tipo de restricción. Dado que no se puede hacer control, aquí se han incrementado el hurto de maletas, el hurto de bicicletas, el hurto de los elementos de los estudiantes, los autopartes de los carros están ingresando porque realmente no podemos hacer control en estos momentos. Necesitamos el apoyo de los entes de control, la Procuraduría, inclusive la Fiscalía, para que tomen carta en el asunto, ya que la universidad, las directivas de la universidad no están haciendo absolutamente nada. Los guardas hacen un llamado para abrir un espacio de diálogo para generar convivencia dentro del campus y asimismo proteger la integridad de quienes trabajan allí. Regiones. En el sector El Boliche, en el centro de Barranquilla, 15 personas resultaron intoxicadas por el consumo de licor adulterado. De estas, en las últimas horas, 9 personas fallecieron. La ciudad de Barranquilla enfrenta una grave emergencia de salud pública tras confirmarse la muerte de 9 personas por la ingesta de un licor artesanal conocido como cococho. Logramos llegar al lugar, un sitio en condiciones lamentables de salubridad, y donde encontramos 2 pimpinas y restos de botellas de plástico donde se expendía el licor. Todos llegaron en estado de coma, con alteraciones metabólicas y, como te digo, con un compromiso
además del sensorio, con esa alteración ácido básica. De acuerdo con la investigación preliminar, entre las víctimas se encuentran habitantes de calle, vendedores informales y un mecánico. Lo que nos informan es que por botella se pagaban 2.000 pesos varias personas del sector, incluyendo habitantes de calle. La Secretaría de Salud de Barranquilla y la Policía Metropolitana adelantan un plan de choque para retirar de circulación las bebidas de origen desconocido en el mercado y prevenir nuevos casos. Cerca de 35 familias en el Valle del Cauca recibieron en 2007 tierras que entregaron para su administración a la empresa comunitaria Ecoupalt. Hasta el momento no han visto un peso de dicha administración, por lo que están denunciando estafa y están pidiéndole ayuda al gobierno nacional. Estos son los predios Andrana y Samaria, que representan más de 15 hectáreas de 20 fincas en Chambimbal, en la localidad Presidente San José y Todos los Santos, jurisdicción de Buga, Guadalajara, en el departamento del Valle del Cauca. En 2007, con la resolución 2870 a través del extinto Incoder, se adjudicaron títulos a 25 familias. Hoy ya se han matriculado 195 títulos a 35 familias en un proceso de reparación de víctimas del conflicto, desplazados por la violencia y reinsertados de grupos subversivos. Se creó la empresa Ecoupalt para que administrara esas tierras y hacerlas productivas, en lo que se convertiría en un sustento de estas familias. Llegaron ingenios como Río Paila, pero con la ola invernal de 2010 solo quedaron operando pichinchi y caña de azúcar y cereales. Sin embargo, desde ese año, los beneficiarios no reciben recursos o reciben menos de lo que corresponde. A la fecha, la empresa no responde, pero las denuncias van más allá. Ya una firma de abogados representa a estas familias, que alega procedimientos irregulares de la compañía. Se ha configurado un escenario de opacidad e irregularidades. No existe rendición de cuentas claras. Se han cancelado, se han celebrado contratos sin autorización de la asamblea de los beneficiarios. Han desaparecido activos productivos, entre esos como las más de 700 cabezas de ganado que fueron entregadas y que hay soporte documental, y los verdaderos beneficiarios siguen sin recibir los frutos de lo que el Estado les prometió. ¿La empresa se está quedando con estos recursos? Esa es una de las preguntas que varios de los afectados se hacen. Rubiela Sota Garcés, hoy representante de Ecoupalt, no se pronuncia sobre el tema. Se pide la intervención del gobierno, que hasta ahora ha sido nula, pese a la política que impulsa la administración de Gustavo Petro en favor de los campesinos. Necesitamos que el Estado actúe. Por eso le decimos al señor presidente de la República, a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio de Agricultura y a todas las entidades de control, que esto no es un problema local, es un asunto de Estado. Su inacción está dejando en abandono a las víctimas reconocidas por ley. Víctimas del conflicto a víctimas administrativas o corrupción. Se pide la intervención del gobierno nacional para que revise a una empresa que puede estar haciendo uso indebido de tierras. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo derechos. Las familias víctimas de Andrana y Samaria no pueden esperar más. La pregunta es sencilla y se la hacemos frente a toda Colombia. ¿Van a seguir permitiendo que los ingenios y unos pocos sigan decidiendo sobre las tierras de las víctimas? ¿O van a cumplir con su deber de protegerlas? La historia juzgará su respuesta. Y es que se han instaurado varios procesos y ninguna entidad responde. Este año se acudió a la tutela pidiendo la intervención a la empresa, más no su liquidación, como los miembros de la junta directiva, los cuales se desconoce, quieren hacer. La Agencia de Desarrollo Rural dio una primera respuesta. Esta aún deja en vilo el futuro de estas familias que recibieron una tierra con sueños de iniciar una nueva vida, pero solo encontraron dolores de cabeza. Tras una emergencia en una mina en Segovia, departamento de Antioquia, donde resultaron sepultados 23 mineros, las autoridades confirmaron que fueron rescatados 7 de ellos. Después de 3 días atrapados en un socavón, llegaron las primeras señales de alivio. Las autoridades confirmaron el rescate de los primeros mineros. Noticentro 1 habló con las familias de los trabajadores que aún continúan atrapados y confirmaron que ya hubo comunicación. Sí, pudimos hablar con él, está un poquito más tranquilo, ya que pues el día de ayer no quería hablar con nosotros, el estrés, estaba agobiado, además que frustrado por el tema de tantas horas. Ya hoy se cumplen 3 días de esto, pero hoy está más tranquilo.
Organismos de socorro informaron que los mineros están recibiendo atención médica y a esta hora avanza una compleja remoción del material que obstruye el paso para evitar una tragedia. El Consejo Gremial le hizo un llamado al gobierno nacional para que levante los bloqueos en la hidroeléctrica del Guavio, que no permiten el mantenimiento de la planta, poniendo en riesgo al país frente a un apagón. La situación con las comunidades y los bloqueos que se presentan en la central hidroeléctrica El Guavio están poniendo en riesgo el abastecimiento de energía en el centro del país. Así lo advirtió el Consejo Gremial Nacional, que nuevamente lanzó un llamado al gobierno para que se ponga al frente y tome las medidas correspondientes. Los bloqueos están impidiendo el ingreso de trabajadores a la planta que requieren los mantenimientos necesarios para la buena operación de la hidroeléctrica. Los sedimentos han crecido de una manera peligrosa y en cualquier momento puede ponerse en riesgo las turbinas, y estas turbinas no se consiguen en el mercado y esto puede ocasionar un apagón entre 3 y 6 meses. Hay que decir que hay un puesto de mando unificado para la coordinación de los diálogos entre las autoridades nacionales, locales y directivas de la empresa Enel que opera la planta. Que sigan sus charlas con las empresas y que permitan este mantenimiento, porque el beneficio general tiene que primar sobre el particular. El Guavio representa el 7% de la energía en el país. La Asociación Colombiana de Ingenieros insiste en que la situación del Guavio demuestra la estrechez energética en la que se encuentra el país y por eso le vuelve a pedir al gobierno que tome medidas urgentes. Tras la situación que se presenta en la hidroeléctrica del Guavio, que tiene riesgo de abastecimiento de energía en el centro del país, la Asociación Colombiana de Ingenieros sostiene que es un hecho más que obliga al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar el suministro eléctrico en el territorio nacional. Estamos en una condición donde la estrechez energética es mínima, por lo tanto, la planta de la falta de energía de cualquiera de sus fuentes nos ponen en mayor riesgo. El presidente del gremio, Carlos Cárdenas, hizo un llamado al gobierno nacional para que adopte las medidas necesarias y garantice el abastecimiento de energía a mediano y largo plazo. Que comencemos a hacer un uso racional y eficiente de la energía. Eso sí puede ser de pronto una estrategia que el gobierno tenga que empezar a impulsar y a promocionar, que el usuario, el cliente, comience a hacer un ahorro eficiente y a ver cómo lo incentiva. Eso sí es inmediato. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso de Enercol, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM. Desde Fedesarrollo se reveló que hay una caída en el índice de confianza empresarial. Esto se estaría dando por una incertidumbre que crece por la reforma tributaria. El informe de Fedesarrollo reporta un retroceso en el índice de confianza empresarial durante el mes de agosto. Según la encuesta, la confianza comercial bajó al pasar del 27,2% en julio al 26,5% en el octavo mes del año. La confianza industrial también cayó del 6,7% al 5,3%. La tendencia se da por los niveles de incertidumbre generados por los proyectos de presupuesto, pero sobre todo la reforma tributaria. Incertidumbre en la situación económica. De hecho, las encuestas marcan que 6 puntos porcentuales se lo lleva esta incertidumbre, y esta incertidumbre básicamente se está dando por el trámite de 2 proyectos de ley que han generado mucha expectativa: el proyecto de presupuesto y el proyecto de reforma tributaria o de ley de financiamiento. Pese a la cifra, las condiciones de inversión y la capacidad instalada empresarial se mantiene en terreno positivo. Esto puede indicar que los resultados de la confianza son de forma temporal. El gobierno reactivó el diálogo con las comunidades en La Guajira para la puesta en marcha del proyecto eólico Windy Pesh. El proyecto eólico de Ecopetrol en La Guajira es el más importante del país, con una inversión de $350 millones. Para su implementación, la compañía inició las visitas a las comunidades guayú del área de influencia en la jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao en dicho departamento. Hasta el momento van 15 visitas de las 30 programadas para socializar las actividades tendientes a reactivar la construcción del parque eólico. Está previsto que inicien operaciones en 2028 y evitar la emisión de más de 140.000 toneladas de CO2 al año en las operaciones del Grupo Ecopetrol. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.881 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.890 pesos y la venden entre 1.930 pesos.
Un euro cuesta 4.533 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 67 centavos. El precio interno se cotizó a 2.841.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64 con 78 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69 con 7 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,49% a 1.880 puntos. Ponemos la mirada en los discursos de los presidentes ante Naciones Unidas. Gustavo Petro habló ayer durante 41 minutos, el segundo discurso más largo después de Donald Trump. En Guayabera y con su banderita, no la de Colombia, sino la de guerra a muerte de Simón Bolívar, alabó y añoró al gran dictador comunista José Stalin, culpable de millones de muertes, lo cual es muy parecido a una confesión de que Petro es y ha sido comunista. Y a su vez defendió al Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa del continente, diciendo que no son tan peligrosos. Dijo que los que llevan lanchas por el Caribe con cocaína no son narcotraficantes. Defendió a Cuba y a Venezuela y le pidió al mundo que se arme para detener a Israel en Gaza. ¿Al mundo le importa lo que Petro dijo? No le importa. Como no le ha importado la mayoría de los discursos de presidentes colombianos y no son relevantes los discursos de la mayoría de los presidentes de los demás países. Y eso pasa también porque la ONU, si bien es una tribuna bonita y aparentemente con poder, en la vida diaria de los países ya solo es un símbolo y para algunos no es más que un club de buenas intenciones. En orden, con Juan Carlos Pinzón. Petro ha dejado a Colombia por el piso a nivel internacional. El presidente de la República tuvo la oportunidad de dar un discurso en la Organización de Naciones Unidas y tenía la posibilidad de hablar de los grandes retos que tiene Colombia en materia económica, en materia social, en materia de desarrollo y, por supuesto, en materia de seguridad, crimen organizado y narcotráfico. Pero prefirió ir a validar a un dictador como Maduro. Prefirió justificar la existencia de grupos criminales y terroristas internacionales como el Tren de Aragua. Prefirió hablar de los muertos y de las tragedias que se viven en lugares muy lejanos del mundo, que por importantes que sean, es increíble, es simplemente absurdo que el presidente no hable de las tragedias que ocurren en Colombia. Cuando se dio un atentado terrorista en Cali, un carro bomba, ¿cuándo vimos al presidente hablar con las víctimas o tomar control de la situación? Cuando nos asesinaron a los policías en Amalfi, ni siquiera fue al entierro de nuestros policías. Cuando han ocurrido las sazonadas contra nuestros soldados, ¿cuándo ha ido a tomar el liderazgo y a defender el interés de los colombianos? Cuando vemos el genocidio que el terrorismo y la criminalidad le hace a Colombia, lo único que vemos es justificación. Presidente Petro, usted no le puede hacer este mal a Colombia. Usted no puede seguir dejando el prestigio de Colombia por el piso, simplemente por su ego, por su ideología y por su conveniencia personal. Colombia es más importante que el presidente, es más importante que cualquier ciudadano. La movida de poder de hoy es el engorde del gobierno a los negocios de Euclides Torres con la plata de los ciudadanos. Petro insiste en estatizarlo todo, pero hay un negocio de privados que no solo no toca, sino que ahora busca blindar más. El SICOV, el Sistema de Control y Vigilancia del Sector Transporte. Resulta que es un negocio que ronda los 290.000 millones al año, que pagan los ciudadanos de su bolsillo al hacer todo tipo de trámites de tránsito. Desde hace años está en manos de la red empresarial de Torres, el mismo que financió eventos de la precampaña Petro en 2022 y ha sido consentido con contratos y cuotas en el gobierno. También participa la multinacional española Indra, sociedad del Grupo Prisa, dueño de Caracol Radio, y el Grupo Colpatria, de la familia Pacheco. Pero el cerebro es Euclides. El SICOV es el sistema que deben instalar todas las empresas que prestan servicios de trámites de tránsito. En ese negocio, Torres se ha asegurado de estar en todos los engranajes. Por eso, cada revisión técnico-mecánica o curso de conducción que pague es plata que finalmente llega a los bolsillos de las empresas de Torres. Y ahora, el gobierno alista todo para amarrarles el negocio por 15 años más. La Superintendencia de Transporte sacó 3 borradores de resoluciones que actualizan las condiciones técnicas del SICOV, pero en la letra menuda se establece que solo los actuales proveedores
pueden seguir con el negocio y que podrán seguir con él por lo menos hasta 2040. Otros 4 gobiernos. Y de paso, le cierran la puerta a otros competidores. Mejor dicho, un traje hecho a la medida del clan que tiene la tajada más grande del mercado. Pero además, la movida muestra el poderío de los Torres en el gobierno, porque quien firma las resoluciones es Alfredo Piñeres, el supertransporte vinculado a este clan. Como reveló La Silla, Piñeres fue el representante legal de Capatest Colombia SAS, una de las empresas que la Superintendencia de Industria y Comercio vinculó a la malla de 40 empresas de los Torres. Y hoy es el dueño del 30% de esa empresa. Aún así, Piñeres le dijo a La Silla que no tenía conflictos de interés. Y no ha sido el único guiño. En vísperas de Año Nuevo, la ex superintendente Aida Lucio Espina, a quien Nicolás Petro señaló como cuota de Euclides, amplió el alcance del SICOP a todo el sector de transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y portuario. Una mina de oro lista para explotar. Y que no solo engorda Torres, sino que también le pasa facturas a cada persona que saca un pase, hace el curso de comparendo o tiene que llevar el carro a la técnico-mecánica. Desde los años 80, la cantante Andrea Echeverri encontró en el arte una forma poderosa de expresión que posteriormente se uniría a la música para complementar su camino profesional. Durante todos estos años, especialmente en época de pandemia, entendió el poder de la cerámica para crear obras que reflejaran su pensamiento sobre la cotidianidad, los problemas sociales y la figura de la mujer. Lo más bonito de la cerámica es que media el fuego. Entonces, pues su merced hace una cosita y eso después tiene que pasar por el fuego para ya quedar permanente, digamos, ¿no? Y ahí pasan muchas cosas. De hecho, puede pasar 2 o 3 veces por el fuego, dependiendo de tu técnica, pero eso es lo que le da como la cualidad única, muchas veces inesperada. Hoy, y después de varios años siendo asidua visitante, debuta con su trabajo en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARBO, esto con una serie de piezas elaboradas en diferentes etapas de su vida. Y hicimos un proyecto con Aterciopelados que se llamó Ovarios Calvarios. Y era un canto de sororidad por las víctimas de violencia sexual. Y esta pieza es parte de eso, ¿no? Esta pieza se llama Plañidera y la canción Plañidera es con Las Áñez y el video de Plañidera es como stop motion de estas mismas piezas, hecho por Diana Rico. Para ella, la cerámica es un material que no solo representa ancestralidad, también una oportunidad de ser mucho más creativa. Ahora que he estado paseando, hay mucha cerámica. Me parece que la cerámica está pasando como por un momento así de auge. Todo el mundo quiere tomar clases de cerámica y el arte contemporáneo está lleno de cerámica. Esta galería, específicamente Salón Comunal, tiene como mucha sensibilidad hacia la cerámica. El trabajo de Echeverri está expuesto en la Galería Salón Comunal de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARBO, organizada por la Cámara de Comercio. Se inauguró en Chile el primer edificio cero emisiones del continente americano, un proyecto ubicado en la capital Santiago, diseñado para generar más energía de la que consume y capturar carbono en su estructura de madera. La edificación incorpora 37 paneles solares, aislación de corcho y un jardín de bajo consumo hídrico, además de infografías educativas y señalización de certificaciones para promover la construcción sostenible. Desde el gobierno de Gabriel Boric se elogió el proyecto como un modelo para futuros desarrollos que apoyen el objetivo de neutralidad de carbono en ese país para 2050. Y a reclamarte ese abrazo. Alcia Costa, la voz inmortal del bolero, regresa con el álbum que promete tocar el alma de sus seguidores. Para siempre éxitos, una recopilación de sus canciones más emblemáticas que han marcado generaciones. Una recopilación de parte de lo mejor de mis canciones, unas 14 canciones tradicionales con un nuevo formato de sonido y de muchas cosas. Desafortunadamente, como digo yo al terminar mi show, todo comienzo tiene su final y ya llegó la hora de despedirme. Yo creo que si no hay ningún inconveniente, el año que viene, 2026, va a ser mi retiro con mucho orgullo, con mucho honor. Nos vamos con el frente en alto. Con más
más de 60 años de carrera, el maestro Alcia Costa ha emocionado al público con temas como La copa rota, Traicionera y El último beso, clásicos que aún hoy se cantan con la misma pasión. Cuando yo comencé hace exactamente 60 años, nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Hoy en día prácticamente, no sé cuál fue el motivo del cariño, de la aceptación que me dio la gente y bueno, y todavía sí que prácticamente ahí, meramente hace 5 o 6 años atrás mi canción insignia, mi canción bandera que no podía faltar en cada uno de mis shows, se llama La copa rota. Pero hace 7 o 8 años para acá, mi canción en día, mi canción insignia que no puede faltar en cada uno de mis shows se llama No renunciaré. Quiera Dios que no me falte. Para Siempre Éxito llega este 25 de septiembre. Más que un disco, es un legado sonoro que celebra la vida, el amor y el dolor con la intensidad que solo Alcia Costa debe transmitir. Me escondí atrás de la puerta, me perseguías por la huerta y también por el sol. Avanza la Semana de la Moda de Milán y una de las recientes propuestas presentadas estuvo a cargo de la firma local Fendi, que le apostó a los looks con varias capas compuestos por prendas en los que los adornos llamativos, las chaquetas con dobladillo globo, faldas tipo lápiz con aberturas laterales y camisas masculinas reinterpretadas como vestidos llamaron la atención. Esta propuesta tiene a los colores vivos como protagonistas, desde una gama que fue del blanco pasando por el gris cemento hasta el turquesa, el rosa, el amarillo y los infaltables tonos tierra. La constante del desfile fue la fusión entre las propuestas para mujer y hombre, esto en prendas elaboradas en organza, tejidos de punto y sedas.